Nadie sospechaba que la mujer más rica de la ciudad estaba a punto de convertirse en la más invisible. Sofía ajustaba el áspero uniforme de limpieza, su corazón latiendo con una fuerza que retumbaba en sus oídos. El lujoso espejo de su mansión le devolvía la imagen de una extraña, una mujer sencilla, con el cabello recogido sin esmero y unas manos que, por primera vez, no llevaban joyas, sino que se preparaban para el trabajo duro. Este era su plan. Su dolorosa y necesaria mentira. Alejandro, su prometido, el hombre que le juraba amor eterno cada noche, se había vuelto distante. Sus ojos, que antes brillaban de amor por ella, ahora brillaban con la codicia del poder. Sofía no era tonta. Había notado las llamadas secretas, las reuniones que se extendían hasta la madrugada y esa nueva frialdad en sus abrazos. Él dirigía una de las empresas de su familia, un puesto que ella misma le había concedido, confiando ciegamente en él. Ahora, esa confianza se había convertido en un nudo de dudas en su estómago. ¿La amaba a ella o a los millones que su nombre representaba? ¿Estás segura de esto, Sofía?, le había preguntado Ricardo, el viejo y leal abogado de su familia, con el rostro lleno de preocupación. «Es la única manera de saber la verdad», respondió ella, con una firmeza que no sentía. «Necesito ver cómo me trata cuando crea que no tengo nada. Necesito saber quién es realmente el hombre con el que voy a casarme». Y así, la heredera de un imperio multimillonario se convirtió en Ana, la nueva empleada de limpieza de la torre corporativa Montenegro. El plan estaba en marcha, pero lo que estaba a punto de descubrir era mucho peor de lo que jamás imaginó. El primer día fue un golpe de realidad. El edificio, que llevaba el apellido de su madre, se sentía ajeno y hostil. Nadie la miraba. Era invisible, un fantasma con un carrito de limpieza. Vio a Alejandro a lo lejos, caminando por el vestíbulo de mármol. Él vestía un traje impecable, irradiando poder y arrogancia. A su lado caminaba Valeria, su nueva asistente ejecutiva. Reían juntos, con una familiaridad que le revolvió el estómago a Sofía. Alejandro ni siquiera giró la cabeza en su dirección. Para él, ella era solo parte del mobiliario. En ese instante, Sofía sintió un dolor agudo, una mezcla de humillación y rabia. Si este momento te está atrapando, dale un like ahora para apoyar historias tan emocionantes como esta. Su supervisora, una mujer de rostro amargado, le asignó su primera tarea con desprecio. El piso 40, la suite ejecutiva. Quiero esos suelos tan limpios que se pueda comer en ellos. El piso de Alejandro. El universo tenía un cruel sentido del humor. Mientras pulía el brillante suelo de madera a las afueras de la oficina de su prometido, los escuchó llegar. La puerta se abrió y Alejandro entró, seguido de cerca por Valeria. Sofía se encogió en un rincón, con el corazón en la garganta, esperando que no la reconocieran. ¿Estás segura de que no sospecha nada?, dijo la voz sedosa de Valeria. Sofía es muchas cosas, pero no es estúpida. Alejandro soltó una carcajada, una risa fría, vacía, que no se parecía en nada a la que él usaba con ella. Mi querida Sofía vive en su burbuja de princesa. Cree que el mundo es un cuento de hadas. Mientras le siga diciendo lo mucho que la amo y le regale diamantes, nunca mirará los números. Sofía sintió que el aire le faltaba. Cada palabra era una puñalada directa a su corazón. Él no solo la estaba engañando, se estaba burlando de ella, de su amor. Se sentía pequeña, ingenua, humillada, pero la rabia empezó a arder debajo del dolor, una llama que secaba sus lágrimas antes de que pudieran caer. El plan para la reunión del consejo está listo, continuó Alejandro, su voz baja y conspiradora. Una vez que me ceda el control total de las acciones, diremos adiós a la princesita. Tú y yo nos quedaremos con todo, mi amor. ¿Y qué hay de ella?, preguntó Valeria. La respuesta de Alejandro fue lo que rompió a Sofía en 1000 pedazos. Ella no es más que un escalón, un hermoso y millonario escalón que estamos a punto de dejar atrás. Sofía se quedó inmóvil, arrodillada en el suelo frío, oculta por la oscuridad de un pasillo que en realidad le pertenecía. Ya no era una prueba, era una guerra, y ella acababa de descubrir quién era el verdadero enemigo. Pero lo que ellos no sabían es que no habían humillado a una simple limpiadora, habían despertado a la dueña del imperio, y ella iba a reclamar lo que era suyo. Si estás ansioso por el próximo capítulo, suscríbete al canal y activa la campanita. En los comentarios dime, ¿qué crees que Sofía debería hacer ahora? Vamos a conversar. Las lágrimas que no se permitió llorar se convirtieron en hielo en sus venas. Sofía se levantó del suelo, sus movimientos lentos y rígidos, como si fuera una muñeca de porcelana a punto de quebrarse. Recogió sus utensilios de limpieza con un silencio sepulcral, su mente repitiendo las crueles palabras de Alejandro. Un hermoso y millonario escalón. Salió de la oficina sin hacer ruido, su uniforme de limpiadora convirtiéndose en la armadura perfecta.
Nadie la veía. Nadie se daba cuenta de que la mujer que vaciaba las papeleras era la misma que podía destruir sus carreras con un solo gesto. Esa noche la inmensa mansión se sentía más vacía que nunca. Cada objeto de lujo, cada regalo que Alejandro le había dado, parecía una burla. Se sirvió una copa de agua con la mano temblorosa mirando su reflejo en la oscura ventana. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma joven ingenua de la mañana. Sus ojos, aunque hinchados por el dolor contenido, tenían una nueva dureza, una determinación forjada en el fuego de la traición. Tomó su teléfono y marcó un número. «Ricardo, soy yo», dijo con voz firme. «Tenías razón. Necesito tu ayuda. Es hora de recordarles a todos quién manda en la familia Montenegro». Los días siguientes fueron una tortura calculada. Sofía continuó su papel de Ana, soportando la humillación con una calma escalofriante. Valeria parecía disfrutar especialmente de su poder. Un día, accidentalmente, derramó un café humeante a los pies de Sofía. «¡Ah, qué torpe soy! Límpialo, ¿quieres? Para eso te pagan», dijo con una sonrisa venenosa. Sofía bajó la mirada, ocultando el fuego en sus ojos mientras limpiaba la mancha. Oh, ella entendía perfectamente para qué le pagaban, y lo que no sabía Valeria era que cada humillación era otro clavo en el ataúd de su propia ambición. Alejandro, por su parte, la ignoraba por completo en la oficina. Pasaba a su lado como si fuera aire, demasiado ocupado en sus llamadas y en sus planes para conquistar un imperio que nunca sería suyo. Pero Sofía observaba, escuchaba. Su invisibilidad era su mayor poder. Aprendió sus horarios, escuchó fragmentos de conversaciones, vio a los documentos que dejaban descuidadamente sobre sus escritorios. Se dio cuenta de que el golpe final sería en la reunión del consejo, en solo 2 días. Necesitaban su firma en una transferencia de acciones de control. Necesitaban que ella les entregara el arma para su propia ejecución. Si la determinación de Sofía te inspira, demuestra tu apoyo a la historia con un like. Una noche se armó de valor. Sabía que Alejandro y Valeria habían salido a una cena de negocios. Usando su llave maestra de empleada, entró en la oficina de Alejandro. El corazón le martillaba en el pecho. El lugar olía a su perfume caro y a la mentira. Con manos enguantadas, comenzó a buscar. No buscaba algo grande, sino algo pequeño, algo que hubieran pasado por alto. Y entonces lo vio. En una carpeta discretamente etiquetada como Proyecto Fénix, había un borrador. Un acuerdo de traspaso de acciones con una firma falsificada de ella. Junto a él, notas detalladas sobre cómo planeaban declararla emocionalmente incompetente si se resistía después de la firma, usando su dolor por la reciente muerte de su padre como excusa. Tenía la prueba en sus manos, el papel que lo condenaría todo, pero el sonido de la puerta de la oficina girando la paralizó. La sangre se le heló. Eran ellos. Habían vuelto. Antes de tiempo. Estaba atrapada, y si la descubrían ahora, todo estaría perdido para siempre. Con el corazón a punto de salírsele por la boca, se deslizó bajo el pesado escritorio de caoba, justo 1 segundo antes de que la puerta se abriera. Vio sus pies entrar en la habitación. «Olvidé los informes para mañana», dijo la voz de Alejandro peligrosamente cerca. Sofía contuvo la respiración, prezando para que no miraran hacia abajo. El documento estaba apretado contra su pecho, su única esperanza. Valeria se rió. «Siempre tan olvidadizo. Vamos, cariño, celebremos. En 48 horas todo esto será nuestro». Se besaron, un sonido que le revolvió el estómago a Sofía. Luego se fueron. Sofía esperó 5 minutos, que parecieron una eternidad, antes de salir de su escondite. Huyó de la oficina con la prueba en su poder. El juego había cambiado. Ya no solo se defendía, ahora iba a atacar. La noche antes de la reunión del consejo, Alejandro apareció en la mansión. Llevaba un ramo de sus flores favoritas y la sonrisa más encantadora y falsa que Sofía había visto jamás. La abrazó y ella tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no retroceder. «Te extraño, mi amor», susurró él. Luego sacó un elegante portafolios. «Solo un pequeño trámite para la reunión de mañana. Es una formalidad para agilizar las cosas». Puso un documento frente a ella. Era el traspaso de acciones, la misma viborrea que había encontrado en su oficina. «Solo una firma, mi amor, y nuestro futuro estará asegurado», dijo con la misma voz suave que le había mentido por meses. Sofía tomó el bolígrafo, su mano temblando ligeramente. Pero no era de miedo.
Era de anticipación, porque sabía que esa firma no sería el fin de su fortuna, sino el principio del fin para él. Si estás ansioso por el próximo capítulo, suscríbete al canal y activa la campanita. En los comentarios me pregunto, ¿crees que Sofía debería firmar el papel? ¿Cuál crees que es su plan? Vamos a conversar. Los ojos de Alejandro brillaban, viendo en aquella firma no el amor de Sofía, sino el reflejo de millones de dólares. Tomó el documento con una avidez mal disimulada, su sonrisa triunfal. Sabía que entenderías, mi amor. Has hecho lo correcto. Ahora, déjamelo todo a mí. Yo me encargaré de nuestro futuro. Le dio un beso rápido en la frente, un gesto frío y condescendiente. Para él, ella ya era parte del pasado, un recuerdo agradable y muy rentable. Sofía lo observó irse, manteniendo una expresión de frágil sumisión, hasta que la puerta principal se cerró. En el instante en el que se quedó sola, su rostro se transformó. La tristeza fue reemplazada por una máscara de acero. Sacó su teléfono. «Ricardo», dijo con una voz que no admitía réplica, «el lobo se ha llevado la carnada. Tiene la firma. Prepara todo para mañana. La fase 2 comienza al amanecer». Colgó el teléfono. Alejandro creía tener el control, creía haber ganado, pero había cometido un error fatal: subestimar a la mujer que creía conocer. Y mañana, en esa sala de juntas, no solo perdería un imperio, sino que descubriría el verdadero significado de la justicia. La mañana de la reunión del consejo, el aire en la Torre Montenegro era denso con la ambición. La sala de juntas del piso 40 estaba llena. Hombres y mujeres con rostros serios, miembros del consejo que habían servido a su familia por décadas, estaban sentados alrededor de la imponente mesa de roble. En la cabecera Alejandro se pavoneaba, ajustándose la corbata. A su lado Valeria sonreía, sintiendo el poder al alcance de sus dedos. Se sentían invencibles. Alejandro carraspeó, llamando la atención de todos. «Gracias por venir», comenzó con falsa humildad. «Como saben, hemos pasado por tiempos difíciles tras la pérdida del gran Santiago Montenegro, pero es hora de mirar hacia el futuro, un futuro de crecimiento y audacia». Hizo una pausa dramática. Sofía Montenegro, en su infinita sabiduría y confianza en mi visión, ha decidido cederme el control mayoritario de las acciones para liderar esta nueva era. Levantó el documento firmado la prueba de su victoria. Se escucharon murmullos de sorpresa en la sala. «Es una transición audaz, lo sé, pero necesaria para...» La puerta de la sala de juntas se abrió de repente. No era un ejecutivo, ni un asistente. Era Ana, la limpiadora. Empujaba su carrito de limpieza con un ruido sordo que rompió el solemne silencio. La humillación de los últimos días le había enseñado el poder del momento oportuno. «¿Qué hace usted aquí? ¡Fuera!», gritó Alejandro, su rostro rojo de furia por la interrupción. Valeria la miró con un absoluto desprecio, pero la limpiadora no se movió. Dejó el carrito a un lado y caminó lentamente hacia la mesa. Levantó la vista y sus ojos se encontraron directamente con los de Alejandro. Y fue entonces cuando él vio algo en ellos, una inteligencia y una furia helada que no pertenecían a ninguna empleada de limpieza. Lo heló hasta los huesos. «Creo que hay un pequeño malentendido, Alejandro», dijo Sofía. Su voz, clara y potente, resonó en la sala. No era la voz tímida de Ana, era la voz de una líder. Lentamente se quitó el pañuelo que cubría su cabello, dejando caer una cascada de mechones castaños. Luego se desabrochó el tosco uniforme gris. Debajo llevaba un elegante y poderoso vestido rojo, un vestido que gritaba autoridad. La transformación dejó a todos boquiabiertos. Si este momento te ha dejado sin aliento, dale un like ahora mismo para mostrar tu apoyo. «¿Sofía?», susurró uno de los miembros más antiguos del consejo poniéndose de pie. Alejandro la miraba como si estuviera viendo un fantasma. El color había desaparecido de su rostro. Valeria parecía a punto de desmayarse. Sofía caminó con calma hasta la cabecera de la mesa, justo frente a su prometido traidor. Tomó el documento que él sostenía con mano temblorosa. «Gracias por traer esto, Alejandro. Me ahorra el trabajo de presentarlo yo misma». Luego se dirigió al consejo.
Disculpen la teatralidad, caballeros. A veces, para atrapar a las ratas, tienes que bajar al sótano. Su mirada se clavó en Alejandro y Valeria. Y hablando de ratas, parece que olvidaste un pequeño detalle en tu presentación, Alejandro. Hizo una pausa, saboreando el momento. Olvidaste presentar a la presidenta mayoritaria de este consejo y dueña de más del 60% de esta empresa. Yo. El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar. Alejandro la miraba, su boca abierta, incapaz de formar palabras. La mujer que había humillado, la invisible Ana, era Sofía Montenegro, y la sonrisa tranquila en el rostro de ella no prometía perdón, prometía justicia. El primer sonido que rompió el silencio no fue una palabra, sino el sonido de la arrogancia de Alejandro al hacerse añicos. Intentó hablar, pero solo salió un balbuceo incoherente. Sofía, mi amor, ¿qué es este juego? Su voz, que momentos antes resonaba con poder, ahora era un susurro patético. No es ningún juego, Alejandro, respondió Sofía, su calma haciendo que sus palabras cortaran más profundo. Se dirigió a la mesa, su presencia llenando la habitación. Es una lección, una que, lamentablemente, tuviste que aprender de la forma más dura. Miró a los desconcertados miembros del consejo. Caballeros, la firma en ese documento es, en efecto, la mía. La estampé anoche. Lo que Alejandro no les contó es que esa firma es legalmente inútil. Hizo una señal hacia la puerta. El abogado Ricardo entró llevando una pila de carpetas que distribuyó a cada miembro. Verán, hace una semana, anticipando una posible OPA hostil, transferí temporalmente mis acciones de control a un fideicomiso de la familia, administrado por el señor Ricardo. El documento que Alejandro sostiene con tanto orgullo no vale ni el papel en el que está impreso. El rostro de Alejandro se descompuso en una máscara de horror y rabia. Había sido engañado. Jugaron con él de la misma forma que él había jugado con ella. Pero eso no es todo, continuó Sofía, su voz ahora helada. Abrió una de las carpetas. Lo que sí es muy real es este otro documento que encontré en la oficina del señor Reyes. Proyectó en la gran pantalla de la sala el borrador del plan de Alejandro, la firma falsificada y las notas sobre cómo declararla emocionalmente incompetente. Este era su verdadero plan: fraude, conspiración y la más vil de las traiciones. La evidencia era irrefutable. Las caras del consejo pasaron de la confusión a la indignación. Alejandro y Valeria estaban acorralados, sus mentiras expuestas bajo la fría luz de la verdad. Pero Sofía aún no había terminado. La humillación que ellos le hicieron sufrir iba a ser de vuelta multiplicada por 10. Durante las últimas semanas, dijo Sofía, caminando lentamente alrededor de la mesa, he sido una empleada de limpieza en esta empresa. He limpiado sus suelos, vaciado sus papeleras y escuchado sus secretos. Y he aprendido algo muy valioso. Se detuvo detrás de la silla de Alejandro. Aprendí que se puede juzgar el carácter de una persona no por cómo trata a sus iguales, sino por cómo trata a quienes cree inferiores. Su mirada se posó en él. Yo no quería un socio que amara mi fortuna. Quería un hombre que respetara a la mujer que limpiaba sus pisos. Y tú, Alejandro, fallaste en la prueba más simple de todas. Se dirigió a la cabecera de la mesa, asumiendo su lugar. Como presidenta interina de este consejo, convocó a una votación de emergencia. Moción para la destitución inmediata de Alejandro Reyes por director ejecutivo por grave falta de ética y conspiración para cometer fraude. Todos a favor, gritaron varias voces al unísono. No hubo una sola abstención. Sofía miró a Alejandro, cuyos ojos ardían de odio. Alejandro Reyes, está despedido. Luego giró su cabeza hacia la pálida Valeria. Y usted también, señorita. Recojan sus efectos personales. El equipo de seguridad los acompañará amablemente hasta la salida. 2 guardas entraron en la sala. El rey y la reina, caídos, fueron escoltados hacia la puerta, pasando frente a los rostros de sus antiguos colegas, ahora llenos de desprecio. Mientras Alejandro pasaba a su lado, sus ojos llenos de desesperación, susurró una última amenaza inútil. Pero Sofía no se inmutó.
Lo vio irse no con rencor, sino con una fría indiferencia. Había limpiado la última y más sucia basura de su vida y de su empresa. Semanas después, Sofía estaba en su nueva oficina, la que antes pertenecía a Alejandro, pero el espacio se sentía diferente, más luminoso, lleno de energía. Había asumido el cargo de directora ejecutiva, no solo como heredera, sino como una líder que se había ganado su lugar. Estaba revisando unos informes, cuando su asistente entró con la correspondencia. Entre las facturas y las cartas de negocios, había un envuelto sencillo, sin remitente. Lo abrió con curiosidad. Dentro una sola carta con una nota escrita a mano con una caligrafía elegante y firme. Decía: «El verdadero valor no se ve, se siente. Me alegra saber que hay gente que sí sabe verlo». No estaba firmada. Sofía sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. Guardó la carta, el futuro era incierto, pero por primera vez se sentía completamente libre y dueña de su propio destino, más fuerte que nunca. Si te emocionaste con esta historia llena de sorpresas y lecciones, suscríbete al canal y activa la campanita. La próxima historia te impactará aún más. En los comentarios, dime, ¿qué te pareció la revancha de Sofía? Vamos a conversar.